Bueno, seguimos avanzando en nuestra serie a la luz de su palabra. Es un degustar la palabra de Dios desde ese vínculo necesario, esa presentación consolidada del Antiguo y el Nuevo Testamento en una sola expresión, en un solo verbo, que es Jesucristo. El Padre, en su infinita bondad, amor y misericordia, ha querido dejarnos este escrito que además lo, me gusta siempre decir en este camino de aprendizaje que yo también llevo, que cuando uno empieza a ver a Dios como una persona, entiendes la Sagrada Escritura como un diario de Dios donde expresa muchas voluntades. Es una historia de salvación, tiene por supuesto libros sapienciales, libros de sabiduría, libros históricos, libros poéticos, pero dentro de todo, la Sagrada Escritura, la Biblia, eh, cuando uno ve el caminar de Jesús, la Biblia es lo que Jesús hacía. Jesús de repente hablaba algo histórico, de repente hablaba con parábolas, pero todo expresaba una misma verdad. En todo hay un mensaje cierto. No hay nada de la Biblia que podamos decir, esto lo voy a desestimar porque no es cierto. Eso sería una gran herejía. Desde el capítulo 1 del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis, toda es revelación y toda es palabra de Dios. Entonces, en ese caminar, el capítulo 22, es el último capítulo de la Biblia, del libro del Apocalipsis, en este caminar, pues justamente, bueno, vamos a hoy a ya así darle culminación al libro del profeta Habacuc. Y justamente el tema que vamos a hablar hoy, voy a pedirle mucho de verdad al Espíritu Santo que me dé discernimiento, que me dé ciencia y me dé entendimiento para que no sean mis palabras, sino la voluntad de Él, lo que aquí se exprese. Porque en la simple lectura yo decía, bueno, ya va, pero ¿cómo enlazo esto, no? ¿Qué debo yo sacar de acá? Y justamente me salió el tema de, bueno, esto de tratar a Dios como Dios y orar por todos. Vamos a ir hilando la idea y como decía, bueno, que el Espíritu Santo nos vaya guiando. El libro de Habacuc termina con algo que se llama la oración de Habacuc. Y comienza así, oración del profeta Habacuc en forma de lamentaciones. Y dice, a partir del versículo 2, después de lo que acabo de oír, me llena de terror lo que va a hacer, oh Yahvé, y que realizarás a los muchos años. Quedarás a conocer en aquellos días. No olvides tu misericordia en el tiempo de tu enojo. Viene Dios de Temán, el Santo, desde el monte Parán. Su majestad envuelve los cielos. Y a partir de aquí es donde quiero un poquito centrarme, ¿no? A partir de esta parte que Habacuc reconoce en Dios. Dice, su majestad envuelve los cielos y su gloria repleta la tierra. Se asemeja a la luz su resplandor. Un par de rayos brotan en sus manos. Abriéndole camino va la peste y viene detrás de él la fiebre ardiente. Se detiene y la tierra se estremece. Mira y se sobresaltan las naciones. Las montañas eternas se desploman. Las colinas antiguas se derriten. Yahvé sale como en los tiempos pasados. Vi que cundía el miedo en las tiendas de Cusán, que temblaban de espanto las carpas de Madián. ¿Contra quién, oh Yahvé, se enciende tu ira? ¿Es tu cólera en contra de los ríos o estás enfurecido con el mar para que andes montado en tus caballos de pie sobre los carros victoriosos? Preparas tu arco para disparar y sacas tus flechas de la aljaba. Se abre la tierra y saltan torrentes. Las montañas te ven y se estremecen. Caen lluvias de diluvio, mientras truena la voz del abismo. El sol detiene su luz y la luna se para de repente. Al ver el relámpago de tus flechas, el rayo fulgurante de tu lanza. Caminas muy molesto por la tierra y con ira pisoteas las naciones. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya vamos a hacer el enlace, pero quiero primero profundizar en esta primera parte. Es sabido es sabido, por si acaso, para que se entienda bien, o sea, es conocido el hecho de que en toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis principalmente,
una de las primeras cosas que tenemos que tener muy presentes los seres humanos es que Dios es dueño y señor de todo. Es decir, ojalá que me escuche alguien que tenga propiedades o un apartamento y lo tenga, supongamos, en alquiler, o un local, o una tierra que esté trabajando, o sea dueño de empresa, y sepa que eso es suyo. O sea, eso le costó sudor y lágrimas, esfuerzo, trasnochos, a usted o a su familia o a su papá, quien sea. Y se lo dejó además como heredad, como herencia. Pero eso es suyo. Si eso es suyo, usted puede tener mucha amistad, mucha cercanía con sus empleados, con sus inquilinos, ser muy empático, tener esa mirada compasiva, pero eso es suyo. Y si eso es suyo, lo mínimo que usted espera, primero, es que le cuiden su propiedad, lo que es suyo. Y segundo, no menos importante, que le respeten también. O sea, que no haya mentiras, que no haya abusos. Eso te lo da el simple y sencillo hecho de ser dueño. Si Dios es el dueño de todo lo creado, Dios ha sido muy cercano con nosotros, muy paciente además, porque ha venido teniendo a lo largo de toda la historia, no es que los tiempos pasados fueron más pecaminosos que este o viceversa. Cada tiempo ha tenido su cúspide de pecado a razón del propio conocimiento o desarrollo del pecado que pueda haber. Fíjense, por ejemplo, algo que ahorita, esta mañana, leía como una denuncia en Twitter de una periodista reconocida de un canal de noticias internacional y hablaba de que con la inteligencia artificial había personas que habían tomado cuerpos de niños, por ejemplo, Dios nos cuida a todos, uno de nuestros hijos, una imagen, un video, o mejor dicho, habían tomado sus rostros, pero habían tomado estos rostros y los habían colocado en cuerpos de niños o de otras personas que eran explotadas sexualmente. Entonces luego usaban estos videos para extorsionar a los papás. Ese tipo de aberraciones, que además yo digo, no lo digo de una manera profética, yo creo que es una cuestión de lógica, va a poner muy, muy en apuros, en aprieto a todos los sistemas de justicia en el mundo. Porque si esto realmente puede hacerse así, mañana puedes salir tú en un video robando un banco, asesinando a alguien, violando a una persona y realmente no eres tú, pero el video, que siempre se ha usado como una prueba casi que fidedigna de que alguien hizo algo, ya no sería, no tendría argumentos de credibilidad o viceversa, que la persona sea culpable pero aluda, o sea, o la defensa argumente que eso se hizo con inteligencia artificial y ahí haya todo un proceso como lo que está pasando ahorita, hombres que van a ir a la cárcel de hombres y entonces se declaran mujeres para entonces ir a la cárcel de mujeres porque además la ley reconoce que si tú quieres cambiar de sexo o ser reconocido con otro género, puedes hacerlo sin mayor complicación. Entonces, como cada época ha tenido sus topes de pecado, de repente en una época el pecado más fuerte fue la prostitución, la corrupción, eh, qué sé yo, las herejías eran pecados gravísimos. Hoy la herejía camina por nuestras calles porque una de las cosas que ha habido, que yo miro con mucha preocupación, es que de verdad se le ha perdido el respeto a Dios. O sea, hemos agarrado a Dios, lo hemos sentado en una silla con nosotros, siéntese aquí y ahora usted escúchenos, que ya nosotros hemos escuchado bastante. Pareciera que por ahí va el discurso o tuteamos a Dios, o no le paramos mucho, o le hablamos con groserías, y pareciera que se nos olvida quién es Dios. O sea, Dios es verdad que a Él no lo mueve porque además no lo demuestra, ¿no? En ningún aspecto de su vida. Fíjense que una de las cosas que a Dios lo han insultado de muchas maneras. Y ha habido pecados, que yo digo que el pecado más grave, y esto algunos pueden cuestionármelo, ¿no? Pero para mí el pecado más grave que existe en la Biblia reflejado, y además que transgrede el primer mandamiento, porque si los mandamientos están colocados en orden jerárquico, como de hecho creemos que es así, lo cual no quiere decir que el décimo sea menos pecado mortal que el primero, pero hay una jerarquía, es que la idolatría, el tener otros dioses, el, el creer en otros dioses o en el mezclar a Dios verdadero con otros tipos de culturas o de ritos que no tienen nada que ver con él, es un pecado muy, muy grave. Y estos pecados tuvieron severos castigos, aunque la palabra
hoy, como yo siempre lo digo, hoy a muchos no les gusta digerirla, pero como lo expresa la Biblia, es que hubo castigos a estas sociedades que realmente se dejaron prostituir. De hecho, también es un término muy usado en la Biblia en estos tiempos del Antiguo Testamento, se prostituyeron a otros dioses, etcétera. Entonces, ¿qué hace Habacuc? Habacuc hace una mirada de lamentaciones porque teme lo que le pueda venir al mundo en sí mismo, a las sociedades. Eh, Recordemos que estos profetas, en su gran mayoría, si no todos, fueron profetas muy cercanos al destierro, que vivieron el destierro, como Jeremías, o profetas post-destierros, que, como por ejemplo Esdras o Nehemías, que ya pasamos por sus libros y que contribuyeron mucho a la reconstrucción, uno del templo y lo otro de la fe hebrea en el pueblo de Israel. Entonces Habacuc hace una mirada primero a quién es Dios. Y lo importante es cómo hace esa mirada metafórica de una naturaleza que en pleno, hoy que de hecho se le hace tanto culto a veces divino a la naturaleza, cómo coloca toda la naturaleza a los pies del Señor. O sea, las montañas tiemblan, los ríos se estremecen, la peste, fíjense que va adelante, o sea, es que todo lo que acontece en el mundo, en la naturaleza, en nuestras vidas, tiene la mirada de Dios, tiene su permisología, tiene su propósito además. Y por eso es que yo creo que hay que rescatar un poquito bastante, ese lenguaje eh, humilde, yo diría inclusive de esclavo ante Dios. ¿Por qué cito esa palabra esclavo que también puede ser muy ruidosa? Porque es lo que María proclama en el Magnífica, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y es que el esclavo, del cual también habla San Pablo en una de sus epístolas, que es un esclavo el que tiene toda su voluntad, todas sus acciones entregadas a su amo, a su Señor, que no le niega nada a su amo. Obviamente en la esclavitud no hay, conocida por nosotros, los seres humanos, hay maltrato, hay opresión, hay tiranía, hay abusos, pero en la esclavitud voluntaria a Dios no es así. Es sencillamente es decirle que sí a Dios en todos los contextos y propósitos de nuestra vida. Agradecer la salud y la enfermedad, agradecer los momentos de vicisitud y sobre todo agradecer el don de la fe. Entonces, la fe y la fe, que es un camino, inclusive dentro del contexto religioso, no soy muy amigo de esas personas que luchan contra las religiones. La religión es necesaria, la religión genera, es como la escuela, yo me puedo formar donde a mí me dé la gana, y hoy más que nunca. Pero en la escuela se supone que se crea, por ejemplo, un hábito de levantarte, una disciplina de uniformarte, de cumplir con algunas asignaciones, de tener horarios, y eso te va entrenando para la vida. Entonces la religión es necesaria y es un camino de relacionarse con Dios muy seguro, sobre todo cuando lo hacemos bajo el ala de la Iglesia Católica, porque allí también hay todo un magisterio y hay todas unas cosas que antes de aventurarnos a opinar o a criticar, sería muy prudente conocer por lo menos argumentos en torno a los dogmas, que no es que sean, la palabra dogma hoy está tan mal vista, no es que tú eres muy dogmático. El dogma es una verdad razonada, indiscutible. O sea, no es que esto lo dice la iglesia, hay que tragárselo porque sí, ¿no? Cuando se llega a un dogma, como por ejemplo el dogma que se proclamó en el siglo XIX, el último dogma proclamado en torno a María, su Inmaculada Concepción, perdón. Ese dogma tuvo literalmente 18, 19 siglos en debates y tuvo siglos bien particulares. Hay toda una tesis bien explicada en YouTube que habla de los dogmas marianos y habla, por ejemplo, del siglo XVI, siglo XIII, cómo ya se hablaba de este dogma por creencia popular, pero fíjense que llegó a ser proclamada verdad de fe luego de un razonamiento, de muchas discusiones teológicas a partir de ese momento. O sea, entonces, no es que un dogma es una imposición que se le ocurrió a un papa y bueno, la lanzó y todo el mundo se lo trague ya. Entonces, en ese sentido, es importante que la mirada de Dios no se pierda y no se deje de tratar a Dios como lo que Él es, Dios. Jesús fue muy cercano, Jesús caminó con nosotros, Jesús hasta se dejó maltratar y torturar por nosotros, Jesús se dejó escupir la cara por nosotros, pero eso no quitó el hecho de que él sea Dios. Y
hay una frase del Evangelio que dice es que a mí no me están quitando la vida, yo la estoy entregando. Y eso habla muy bien, además, como por ejemplo cuando está ante Pilatos y él dice, yo no sé, que si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles hubiesen intervenido y hubiesen evitado que me encarcelaran. Yo me imagino lo duro, lo durísimo que tiene que haber sido, por ejemplo, y esto ya es en el mundo de la imaginación, para un San Miguel Arcángel ver sufrir de la manera como torturaron a nuestro Señor y no poder hacer nada. Y entender esto, que esto era un acto de amor que además los ángeles respetaron y acompañaron y que hicieron una labor mediadora de consolar, de sostener, de que Jesús, de repente ellos no pudieron llevar su cruz, pero Jesús los miraba y le decía: aquí estamos, como sería también ese acompañamiento silencioso de María. Hijo, aquí estoy, no puedo morir contigo, no puedo recibir tus azotes, pero aquí estoy, y te estoy amando y voy contigo. Esa, eso no le quita la grandeza al mismo Padre. Hay unos escritos, obviamente no son bíblicos, no están obligados a creerlo, pero unos escritos si no me equivoco, de Ana Catalina Emmerich, una de las videntes más reconocidas. eh, no sé si sea de ella propiamente, pero sí que habla de todo lo que le ocurrió a todas las personas que maltrataron a Jesús. Eso que hay como en el limbo, los soldados, los soldados romanos, inclusive los del templo. Y así como el templo se le abrió el velo y se desgarró, pues lo mismo ocurrió con esta gente, que muchas murieron terriblemente, a veces con dolores espantosos, que no podíamos esperar que ese maltrato voluntario y libre que diabólicamente hicieron estas personas quedara impune. Fíjense como por ejemplo muere Herodes, narrado en el libro Los Hechos de los Apóstoles, cuando Herodes está ante el pueblo y él pretende casi que proclamarse, o la gente lo empieza a proclamar como un dios. Y bueno, literalmente lo que ocurrió en Herodes fue que los gusanos empezaron a salir por su cuerpo y murió ahí mismo, murió como todo ser humano. También la historia de Ananías y Zafira, que intentaron engañar a Dios y bueno, inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre? Pues mueren en el sitio por acción del Espíritu Santo. Entonces, todos estos relatos nos permiten mantener con humildad, con respeto, oye, que a Dios hay que respetarlo, o sea, a Dios hay que tratarlo y reconocer que somos pecadores. Como dicen, yo no sé si son los muchachos de ahora, pero como se suele decir, o sea, no seamos tan igualados, ¿no? En el trato con Dios. A Dios hay que pedirle más perdón que otra cosa. Con Dios tenemos que literalmente levantar las manos y clamar misericordia. Fíjense que el texto que les estoy comentando, lo estaba buscando mientras hacía el audio, está en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 20. Y justamente habla de la muerte de Herodes, ¿no? Y dice que, bueno, Herodes, vestido con un manto real, se sentó en la tribuna y dirigió estas palabras. En estas palabras, esta es la voz de Dios, no la de un hombre. La gente empezó a proclamar eso. Y de repente lo hirió el ángel del Señor por no haber devuelto a Dios el honor. Y empezó a llenarse de gusanos que lo comían hasta que murió. Vean ustedes a lo que voy. Fíjense ustedes lo que habla el texto. No haber dado a Dios la gloria que Dios se merece y el honor que Él se merece. Entonces, más allá de, mire, el cuerpo es cuerpo. Los gusanos igual se los va a comer. Bien sea porque te mueras por una enfermedad, porque te mueras de viejo o porque te mueras por... Los gusanos igual van a aparecer en nuestras vidas. Si Dios quiere que tú seas incorrupto, bueno, bendito Dios que tu cuerpo sea incorrupto. Pero no debemos perder de vista no ser tan corpóreos a la hora de vivir nuestra fe, sino entender que tenemos que tener una fe centrada en la espiritualidad. Y si los ángeles de Dios, que están muy por encima de nosotros en voluntad, en inteligencia, inclusive en naturaleza, se arrodillan, los querubines, que son los que están más cercanos a la gloria de Dios, se arrodillan ante Dios. Si nuestra Madre del Cielo se arrodilla ante nuestro Señor y obedece ciegamente a Dios en su condición de mujer, que además es elevada, es proféticamente, en ella también se cumplen profecías como la del capítulo
3 del Génesis, donde la mujer pisará la cabeza del dragón y su generación en sí misma, que somos todos los cristianos, todos los que seguimos a Cristo somos de la generación de esta mujer santa que es María. Si hasta ella le rinde respeto y honor a Dios, cuánto más nosotros que somos literalmente pecadores. No es que seamos poca cosa, ojo, porque para Dios no somos poca cosa. O sea, no usemos el lenguaje de minimizarnos ni destruirnos el autoestima. Somos seres creados y amados por Dios. Y como se dice en el bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. O sea, no somos cualquier cosa. Tenemos el regalo de la fe, pero hay que respetar mucho a Dios. Por eso, la transformación, y aquí viene el vínculo que traté de hacer, la saco de la primera carta a Timoteo, cuando San Pablo hace unas recomendaciones muy importantes. Dice, ante todo, en el capítulo 2, versículo 1 al 8, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, sin distinción de personas. Fíjense ustedes, esto es importantísimo. O sea, nosotros tenemos que abogar, desear el bien para todo ser humano, inclusive aquellos que nos caen mal. Y sí, puede haber muchas personas que nos caen muy mal. Hay un ejemplo que también lo he contado en otros momentos, Santa Teresita del Niño Jesús, de Lisieux. Ella en el libro de la vida, que no he leído, pero el comentario que voy a escuchar, lo escuché en una prédica y sale de allí, había una persona, una superiora, que ella le caía muy mal, o sea, de verdad que le movía mal el corazón. Y ella lo que hacía era tratarla con más amor. Fíjense ustedes esa cura, ¿no? O sea, no devolver mal por mal, sino mal por mal, sino más bien ser cercana. Y esta persona en sus últimos días le preguntaba por qué había sido tan buena con ella. Justamente era como un acto expiatorio, o sea, no era, era amar a todos y a todos desearle el bien. Un cristiano nunca, y esto lo he venido diciendo de un tiempo para acá y cada vez me convenzo más, un cristiano nunca le desea el infierno a nadie. El infierno no es un triunfo de Dios, ni mucho menos de la justicia de Dios. El infierno es una desgracia demasiado desproporcional para cualquier acción o dolor que uno pueda haber infringido en la vida. El gran triunfo es cuando la persona que ha hecho mal llora amargamente como Pedro por sus malas acciones, y ahí viene el fruto de las peticiones, llora amargamente y vive una vida de arrepentimiento, de conversión, y al final es rescatado por Dios. Eso sí es el triunfo del bien sobre el mal. Justamente, bueno, continuando con el texto, dice que oremos también por los jefes de Estado y por los gobernantes. Fíjense ustedes, esto no es poca cosa, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Eso es hermosísimo. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, que en el tiempo fijado dio el testimonio, se entregó para rescatar a todos. Este es el mensaje del que Dios me ha hecho predicador y apóstol. Yo no miento y es pura verdad. Enseño a las naciones que forme en forma creíble y sin errores. Quiero pues que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten las manos al cielo, limpias de todo enojo y discusión. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, reconocer a Dios como Señor, tratarlo como Dios, eso sí, con honestidad, llorar como, porque Jesucristo fue muy compasivo. Vengan a mí los que están cargados y agobiados, que yo los aliviaré. Jesucristo puede escuchar nuestras rabias, decir, Señor, estoy molesto. Recuerdo en una experiencia que tuve, uno de los coparticipantes que hizo esa experiencia conmigo, una de las cosas que decía es que estaba muy molesto con Dios. Y cuando me tocó hablar a mí, justamente con este hermano, o sea, de este hermano, yo le decía a Jesús en mi oración, en público, lo dije, Señor, este caballero está molesto contigo. Yo uso otra palabra, está molesto contigo, está irritado, de verdad. Y para la gloria de Dios, después se fue desarrollando toda la experiencia de una manera distinta, pero hubo un desahogo. Entonces Dios tiene la paciencia de escuchar nuestras rabietas. Es lo mismo que ocurre que narra el libro de Job, por ejemplo. Job, el capítulo 1 y 2 es el que todo el mundo habla, pero Job del capítulo 3 hasta el 20 y pico, pasado casi el 30, son puras quejas y lamentaciones. Y Dios con paciencia al final, ya al final casi del libro, le da una respuesta como esta respuesta,
como esta oración de Habacuc. O sea, tú estás hablando con el que creó el cielo, la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú? O sea, esa es la respuesta de Dios. Confiar, amar y servir, tener mucha paciencia y sobre todo, yo creo que es importante como reflexión final evaluar cómo está nuestro trato con Dios. Si está centrado en un igualismo, y no sé si la palabra exista, digo, o sea, en una igualdad, o sea, yo te trato como un par, si está centrado en puras quejas, cuestionamientos, al estilo del libro de Habacuc y el mismo libro del Job a partir del capítulo 3, o si está centrado en confianza, en abandono, en decir, bueno, Señor, no entiendo, no sé cómo haces las cosas, pero están en tus manos, tú conoces los resultados que espero, la vida que tendré, los frutos de mis decisiones, solamente te pido que no te bajes de mi barca y que me lleves a puerto seguro, que es el cielo y estar con Él. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.